La sala del tribunal estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era denso, casi opresivo. El tic-tac del reloj parecía resonar en cada rincón, junto con el sonido de papeles siendo manipulados y el crujir de la silla del juez. Lucas Martínez, un joven de 17 años, estaba al lado de su abogado, con las manos esposadas al frente, vestido con un overol naranja que parecía un número mayor de lo necesario, los ojos fijos en el suelo. No pronunció una palabra. Había estado en silencio desde la noche en que fue arrestado. Al fondo de la sala, su madre, Carla, estaba sentada con las manos unidas en su regazo. Era evidente que no había dormido. Sus ojos estaban rojos e hinchados, marcados por un cansancio que ninguna cantidad de sueño podría aliviar. Había intentado contactar a todos los abogados que conocía, pero nadie atendió, o dijeron que era demasiado tarde o que el costo era muy alto. El juez no levantó los ojos de inmediato. Solo hojeó algunos papeles en su mesa antes de iniciar su declaración. En el caso del Estado de Georgia contra Lucas Martínez, este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos. No hubo pausa, ni emoción en su voz. Sonaba como si estuviera leyendo una lista de compras. La sentencia es la siguiente: prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No había más, ninguna explicación, ningún tiempo para procesar. Carla soltó un grito involuntario, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. No, no, por favor, él no hizo eso, por favor, su señoría. Intentó levantarse, pero sus rodillas cedieron, haciendo que cayera al suelo con un golpe sordo, las manos extendidas, los codos raspando el piso. Un sollozo escapó de sus labios, intenso y agudo. Nadie vino a socorrerla, ni los guardias, ni el oficial, ni siquiera el abogado que estaba al lado de su hijo. El juez no se movió, no la miró. Lucas no se movió, no parpadeó. Simplemente se quedó allí, inmóvil. En sus manos sostenía un trozo de papel arrugado, desgastado en los bordes. Era un dibujo, un boceto en carbón de su madre leyendo bajo la luz de la lámpara en la sala de estar. Lo había hecho la noche anterior a su arresto. Ahora estaba arrugado entre sus dedos. El oficial de justicia se acercó. «Vamos, Lucas». No se resistió, no hizo ninguna pregunta mientras lo conducían hacia la puerta lateral. Miró por encima del hombro y vio a su madre en el suelo, aún estirándose en su dirección, su boca moviéndose como si estuviera orando o simplemente intentando respirar. La puerta se cerró detrás de él con un clic firme. La sala ya se estaba preparando para el siguiente caso. No solo fue sentenciado, fue descartado, olvidado, borrado. Antes del juicio, antes del overol naranja, antes de la sentencia que se llevó todo, Lucas Martínez era solo un chico callado con un cuaderno de dibujos. Vivía con su madre en un pequeño apartamento en el segundo piso de la calle Westmore. Un cuarto, un sofá, una cocina modesta. No tenían mucho, pero era un hogar. Y para Lucas, eso era suficiente. No era del tipo que llamaba la atención, no hablaba mucho en clase, no se mezclaba en grandes grupos, pero prestaba atención a las cosas. Cómo los hombros de un profesor se tensaban en días malos, cómo la luz incidía sobre el lado del edificio de la escuela en el momento exacto del atardecer. Guardaba todo eso en su mente y más tarde lo plasmaba en papel. Lucas siempre amó dibujar. Llevaba su cuaderno a todas partes, incluso al almuerzo y en la espera del autobús. Algunas páginas estaban llenas de rostros, compañeros de clase, profesores, personas que veía en la calle. Otras mostraban escenas: un hidrante roto, la tienda de la esquina en la quinta, su madre durmiendo en el sofá con un libro en el regazo.
No publicaba sus dibujos en línea, no se exhibía, no sentía la necesidad, pero había un lugar donde se sentía visto. La biblioteca del condado, a 6 cuadras de la escuela. Tenía un escáner en la esquina de atrás, cerca de la sección de genealogía. Era viejo, lento, pero limpio. Era allí donde iba después de la escuela para escanear sus mejores obras. Doña Elena, la bibliotecaria, siempre sonreía al verlo. Entrar. De vuelta, Lucas, esas escuelas de arte no sabrán lo que las golpeó cuando vean tu trabajo. Ella realmente creía en eso. Fue la primera persona, además de su madre, en decirle que tenía talento. Lucas solo asentía con la cabeza, avergonzado. «Gracias, doña Elena». Entonces comenzaba a trabajar, escaneando retratos, paisajes urbanos, abstracciones, cualquier cosa de la que se sintiera orgulloso. Nombraba cada archivo cuidadosamente, guardándolos en un pendrive, porque tenía un objetivo. Se estaba inscribiendo en la beca de estudios Art Future, un programa nacional que podría llevarlo a una de las mejores escuelas de arte con beca completa. Sabía que las posibilidades eran escasas, miles de candidatos, pero aún así creía que esta era la mayor cosa por la que había luchado. El día en que recibió la carta de recomendación de su profesor de inglés, no se lo contó a nadie de inmediato. Solo la guardó en el bolsillo interno de su cuaderno de dibujos y fue a casa despacio, como si estuviera cargando algo sagrado. Esa noche se detuvo en la tienda de la esquina para recoger la cena. Un sándwich para él, fresas para su madre, su favorito. Siempre las compraba cuando le quedaba un poco de dinero. Al llegar a casa, ella estaba doblando ropa frente a la televisión. Le entregó el pequeño recipiente y ella sonrió, cansada pero cariñosa. «¿Te acordaste?», preguntó ella. «Claro», respondió él, ya sacando su lápiz. La dibujó mientras doblaba una camiseta gastada, la manera en que su frente se fruncía en concentración, la curva de su mano mientras movía la tela. No le mostró el dibujo a ella, aún no. Guardó aquel para más tarde, para ponerlo en la carpeta de la beca bajo una sección que él tituló Hogar. Fue un jueves, por la tarde, en un día en que el sol parecía cálido en la espalda y te olvidabas, por un momento, de que algo malo podría estar al acecho. Lucas acababa de terminar de escanear sus obras en la biblioteca. Todo había ido bien. Revisó sus archivos, guardó su cuaderno de dibujos y se dirigió a casa. Pero antes se detuvo en la tienda de la esquina, el Mercado Silva. Iba allí con frecuencia. Agarró un paquete de papas fritas, un chocolate y un pequeño recipiente de fresas para su madre. Costó $6.75. «¿Estás trabajando en algo grande?», preguntó el señor Silva, detrás del mostrador. Lucas asintió. «Cosas de la beca». El hombre sonrió y le entregó el cambio. Lucas salió, con una bolsa de plástico en una mano y el cuaderno de dibujos bajo el brazo. Había dado apenas unos pasos cuando todo sucedió. Neumáticos chirriando, 2 patrullas de policía llegaron rápidamente, sin sirenas, solo una presencia pesada, luces parpadeando, llenas de autoridad. Antes de que Lucas pudiera darse la vuelta, oyó una voz desde el suelo. «¡Manos donde pueda ver!». Se congeló. Otra voz detrás de él, más alta, más autoritaria. «Dije, bájate». Entonces manos ásperas agarrando sus brazos, tirándolo hacia atrás. La bolsa de bocadillos cayó a la acera, las fresas estallaron, el jugo esparciéndose por el suelo en manchas rojas. El cuaderno de dibujos cayó, las páginas volando, las líneas de grafito borrándose al viento. Alguien lo derribó de cara al concreto. Su pecho golpeó el suelo con fuerza, el aire fue arrancado de sus pulmones. Oyó el clic de las esposas. El metal frío mordía su piel. «Chico negro, capucha azul, encaja en la descripción», dijo un policía a otro. Lucas abrió la boca.
Quería hablar, quería explicar, quería contar sobre la biblioteca, sobre doña Elena, sobre la carpeta, de la beca en su mochila. Pero algo lo detuvo, no exactamente miedo, sino un recuerdo. La voz de su madre, suave, pero firme. Si alguna vez te detienen, hijo, no discutas, no huyas, ni te muevas. Quédate parado, quédate vivo. Entonces se quedó parado. El concreto quemaba su mejilla. Uno de los policías lo registró. Las papas fritas estaban aplastadas, el chocolate en la cuneta. Las fresas continuaban derramando pequeñas charcas rojas, y el cuaderno de dibujos estaba abierto, páginas rasgadas, sus obras expuestas. Un dibujo de su madre acurrucada en el sofá de la sala, ahora rasgado por la mitad. Ninguno de los policías miró eso. «Tenemos un robo en la 47», dijo el policía más alto. «La testigo dice que el sospechoso corrió hacia el sur, de capucha azul». Lucas aún intentaba respirar, aún intentando entender cómo todo había cambiado en menos de un minuto. «Encajas en la descripción», dijo un policía, como si eso terminara la conversación. Intentó de nuevo. Estaba en la biblioteca. «Puedes verificar, hay grabaciones». El policía respondió desinteresado. «Puedes explicar eso en la comisaría». Nadie preguntó su nombre, nadie pidió un documento de identidad, nadie revisó su mochila. La puerta trasera de la patrulla se abrió. Una mano empujó su cabeza hacia abajo mientras la puerta se cerraba detrás de él. Lucas miró por la ventana. Vio su cuaderno de dibujos allí, en la acera, páginas moviéndose con la brisa. Era lo último que vio antes de que el coche se alejara. No estaba corriendo, no estaba escondiéndose, pero nada de eso importaba porque nadie quería la verdad. Solo querían un final que ya tenían en mente, y él parecía el tipo de chico que encajaba en esa narrativa. Lucas conoció a su defensor público por primera vez 10 minutos antes de la audiencia. El nombre del hombre era señor Gómez. Traje gris, ojos cansados, una carpeta en una mano, el teléfono en la otra. No se sentó, no le hizo muchas preguntas a Lucas, solo hojeó algunos papeles y miró hacia arriba brevemente. ¿Algo que quieras decir antes de entrar? Lucas dudó. Estaba en la biblioteca. Doña Elena me vio. Hay grabaciones. El señor Gómez asintió, apenas escuchando. Veremos qué podemos hacer. Entonces la puerta se abrió y fueron llamados. La sala del tribunal estaba casi vacía, sin jurado. Solo algunos funcionarios, un oficial de justicia pareciendo somnoliento y el juez Samuel Rocha en el estrado. Lucas aún estaba esposado, llevaba un traje prestado que le quedaba grande, con las mangas pasando de las muñecas. Su madre estaba detrás de él, los ojos hundidos, las manos temblando en su regazo. La audiencia comenzó rápidamente. Número de registro 1092, Pueblo contra Lucas Martínez. La fiscal, una joven en un impecable traje marino, comenzó sin siquiera mirar a Lucas, presentando el caso en 3 minutos cortos. Una imagen desenfocada de una cámara de seguridad de la GameStop, un guante encontrado en la mochila de Lucas, del tipo que los artistas usan para evitar el contacto del grafito con las manos, una impresión digital parcial en ese guante. Esa era la evidencia. El señor Gómez no dijo nada al principio. Cuando fue instado por el juez, se levantó torpemente y se aclaró la garganta. Mi cliente es un estudiante sin antecedentes. Estaba en la biblioteca pública en el momento del supuesto robo. ¿Tienes testigos?, preguntó el juez sin interés. No, su señoría. No pudimos contactar a la bibliotecaria. Entonces vino la primera y única vez que Lucas intentó hablar. Por favor, no estaba allí. Pregunten a doña Elena. Ella les dirá. La fiscal lo interrumpió abruptamente. Esto no es un club de debates. No estás aquí para hablar. Lucas se quedó en silencio. El juez no respondió, no preguntó qué quería decir, no preguntó sobre la bibliotecaria, no miró hacia él. En la mesa del registro,
Julia Méndez estaba escribiendo todo a medida que ocurría. Ella había trabajado bajo el juez Rocha durante casi 5 años. Sabía cómo operaba, rápido, frío, final. Pero algo sobre este caso hizo que su estómago se revolviera. Había archivos que recordaba haber visto el día anterior. Una foto de la cámara de tráfico con sello de fecha y hora cerca de la biblioteca. Un informe sobre la falla de la cámara de seguridad en la GameStop. Una discrepancia en el tamaño del guante. Ahora esos archivos habían desaparecido, solo habían desaparecido, sustituidos por una carpeta más pequeña con menos páginas. Revisó el sistema 2 veces, luego una vez más, pero no podía decir nada. No todavía, no allí. El juez se inclinó hacia adelante. El tribunal considera que la evidencia es suficiente para el juicio. Se niega la fianza. Su martillo golpeó. El sonido resonó por las paredes de mármol, como una puerta cerrándose. Lucas se giró ligeramente, intentando mirar a su madre, pero el oficial de justicia ya lo estaba llevando hacia la salida lateral. La boca de Carla se abrió para hablar, pero ningún sonido salió, y aún así el juez Rocha nunca miró al chico que acababa de silenciar. No era un juicio, era un guión, un proceso, una decisión ya tomada antes de que Lucas entrara, en esa sala de tribunal, y no importaba cuán alto intentara hablar la verdad. El sistema ya había elegido no escuchar. 3 semanas después del arresto, Lucas estaba sentado al borde de una cama estrecha dentro del centro de detención juvenil. Las paredes eran grises, las luces nunca se apagaban completamente. El tiempo parecía no pasar, solo arrastrarse. Esa noche, durante la hora de las llamadas, un guardia tocó su hombro. «Tienes una llamada, hazlo rápido». Lucas se levantó lentamente. Sus manos parecían pesadas, sus dedos hormigueaban de tanto sostener un lápiz muy apretado durante mucho tiempo. Solo había un número que sabía de memoria, y no era el de su madre. Ella no podía pagar por una llamada a cobrar, y aun si pudiera, ¿qué podría hacer? El número que marcó era uno que su madre le había hecho memorizar cuando tenía 10 años, cuando el hombre del otro lado todavía enviaba tarjetas de cumpleaños de vez en cuando. Nunca lo usó, ni una vez, pero ahora presionó los dígitos uno a uno. La línea sonó en Washington, D.C., frente a una docena de cámaras y reporteros. Marco Torres, el procurador general de estaba en medio de una conferencia de prensa. Nuestro departamento continúa comprometido con los principios de justicia y equidad. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Vibró de nuevo, mismo número, desconocido. Algo sobre eso lo hizo vacilar. Levantó una mano levemente. «Disculpe», dijo, alejándose del podio. Caminó hacia el pasillo lateral. Paredes silenciosas y neutras, sin prensa, sin luces, solo el zumbido de los ventiladores. Contestó: «Aquí Marco Torres, ¿quién es?» Silencio. Luego una respiración, después una voz que no escuchaba desde hacía 10 años, más profunda ahora, pero aún familiar. «Soy yo, tu hijo. Necesito ayuda». Marco no habló, no de inmediato, porque no era solo la voz. Era todo, lo que había dejado atrás, cada carta no abierta, cada festividad perdida, cada decisión de mantenerse al margen, ahora llamándolo de vuelta. El silencio se extendió al otro lado. Lucas casi cuelga, pero entonces Marco habló, en un susurro. «¿Dónde estás?» «Georgia, en la prisión juvenil del condado de Fulton». Otra pausa. «¿Qué pasó?» Lucas tragó saliva. «Dijeron que robé una GameStop». «No robé, estaba en la biblioteca. No me van a escuchar». Su voz se quebró. «Me dieron una sentencia perpetua, sin libertad condicional». Marco se apoyó en la pared. Su mano temblaba.
El pasillo se sentía más frío ahora, más silencioso. El tipo de silencio que exigía. En todo, una hora después, Marco estaba solo en su oficina. Las luces estaban bajas, las persianas cerradas. Su saco estaba tirado sobre la silla, su corbata colgaba suelta alrededor del cuello. Miraba al vacío. En su escritorio había una pila de informes de políticas, borradores de discursos de reforma, iniciativas con títulos en negrita como Justicia reimaginada. Todo parecía sin sentido ahora, porque por todo el trabajo, todo el poder, toda la conversación sobre justicia e igualdad, no podía proteger a su propio hijo. Había pasado toda su vida construyendo un sistema en el que creía, y en una sola llamada de 5 minutos se dio cuenta de que ese sistema se había roto, la única persona que nunca quiso dejar atrás. Marco Torres no durmió esa noche después de la llamada con Lucas. Se quedó solo en su oficina, con las luces apagadas y la corbata aflojada, el silencio presionando como un peso. El procurador general de EEU, el principal oficial de aplicación de la ley del país, y su hijo estaba sentado en una celda de concreto, condenado a morir dentro de ella. No tomó una bebida, no tomó un discurso, abrió su laptop en su lugar, escribió Carter Lucas caso 1258 JD Condado de Fulton. Los documentos cargaron lentamente, línea por línea, imagen por imagen. La primera señal de alerta vino rápido. Las grabaciones de la cámara de tráfico que supuestamente mostraban a Lucas cerca de la escena del crimen, los metadatos habían sido alterados. Las sombras no coincidían con la posición del sol ese día. Las placas de matrícula al fondo estaban demasiado claras, demasiado perfectas. Falso. Lo envió a su consultor de ciberseguridad. Luego abrió el informe forense, una impresión de guante parcial marcada como inconclusiva en las anotaciones iniciales del laboratorio, pero en la versión final, de alguna manera marcada como probable coincidencia. Verificó el registro del laboratorio. No era la primera vez que endurecían el lenguaje. Luego sacó el registro del juez Rocha, y fue cuando todo cambió. Gráficos, patrones de sentencias, decenas de casos de menores, casi todos jóvenes negros, tiempo medio de juicio de 1.8 días, objeciones de defensa frecuentemente denegadas, acuerdos de culpabilidad ignorados, penas máximas en 94% de los casos. Cada línea parecía una traición, no de la ley, sino de lo que la ley debería significar. Por la mañana, Marco había impreso una docena de informes. Los miraba, esparcidos por el suelo de su oficina como fotos de la escena del crimen. Si hago esto, pensó, destruiré todo lo que he construido, cada política, cada paquete de reforma, cada paso político futuro. Porque no se trataba solo de un juez, era un sistema diseñado para protegerse. Si lo exponía, la represalia sería brutal. Esa tarde hizo una llamada. El profesor Méndez, ahora jubilado, viviendo en Carolina del Norte. Méndez le había enseñado derecho de responsabilidad civil y ética constitucional. Y más importante, nunca se dejó llevar por la política. Se encontraron en un café tranquilo cerca del edificio del DOJ. Marco se sentó con los ojos vacíos. «Necesito preguntarte algo», le dijo, «y necesito que me digas la verdad». Méndez removió su café. «Adelante». «Si fuera tú, hijo, y supieras que el sistema falló con él, ¿qué harías?». Méndez lo miró. «Recordaría por qué me convertí en abogado y prendería fuego a todo el sistema, si fuera necesario». Esa noche, Marco regresó al DOJ bajo la cobertura de la oscuridad, sin briefing de seguridad, sin asistentes de prensa, sin cámaras, solo propósito. Convocó a 4 abogados junior, todos con menos de 30 años,
inteligentes, desilusionados por el cinismo, el tipo de personas que aún creían que la ley podría significar algo. Sara Lima, Ley de Tecnología; Marcos Ferreira, Defensa Penal; Daniela Rocha, Litigios de Derechos Civiles; y Tiago Santos, Procedimiento Federal. Se reunieron en una sala de conferencias tranquila, con las cortinas cerradas, los teléfonos apagados. Marco habló simplemente. «No hablas de esto. Fuera de esta sala. Solo te reportas a mí. Estamos abriendo una investigación sobre el juez Samuel Rocha y todos los casos que ha manejado en los últimos 10 años». Sara parpadeó. ¿Con qué fundamentos? ¿Corrupción? ¿Evidencia suprimida? ¿Mala conducta judicial? Verás, en todo eso, les entregó pendrives marcados solo por colores. Empieza con Lucas Martínez, pero no te detengas ahí. Había pasado toda su vida ascendiendo en el sistema de justicia, y ahora la única manera de salvar a su hijo era destruir ese sistema, no por venganza, no por política, sino por la verdad. Y esta vez no miraría para el otro lado. Julia Méndez siempre fue el tipo de persona que al sistema le gustaba. Callada, eficiente, invisible. Escribía rápido, mantenía la cabeza baja, seguía las reglas. 5 años bajo el juez Rocha le enseñaron a sobrevivir. No hagas preguntas, no te hagas notar, no te importe mucho. Pero ahora, cada vez que intentaba dormir, veía su rostro. El chico callado con el cuaderno de dibujos. Lucas Martínez, solo un niño. El correo electrónico era corto, sin nombre, sin firma. Tengo documentos, memorandos internos, evidencia que fue eliminada. Por favor, encuéntrame, sin cámaras, sin nombres, solo la verdad. Su mano se detuvo sobre el mouse. Hizo clic en enviar y de inmediato se arrepintió, pero ya era tarde. 2 días después, en un café tranquilo en las afueras del centro, esperó. El lugar estaba casi vacío, una pareja en la pared de atrás, un barista cantando desafinado. Fuera, los coches pasaban lentamente bajo el sol de primavera. Julia estaba sentada cerca de la ventana, con un abrigo de lana ajustado a su alrededor, con una bolsa de lona gastada que contenía un solo pendrive dentro. Sus dedos trazaban la costura repetidamente. Entonces, 2 personas entraron, 30 y pocos años, ropa común, ojos alerta. La vieron, Sara Lima y Marcos Ferreira, del equipo privado de Marco Torres. Se sentaron cautelosos, pero amables. «Señorita Méndez», preguntó Sara, amablemente. Julia no respondió, solo alcanzó su bolsa y deslizó el pendrive por la mesa. «Está todo ahí, las grabaciones de tráfico originales, memorandos, anotaciones internas, mira los sellos de fecha y hora. El juez Rocha retiró el archivo de Lucas la mañana antes de ser reasignado». Mantuvo la voz baja, incluso en una sala casi vacía, mirando por encima del hombro. Él movió el caso a su propia carpeta, rompió el protocolo, sin revisión. Sara frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? Julia dudó, luego miró hacia arriba. Porque su sobrino, Carlos Rocha, es el director del Centro de Detención Juvenil Central, la misma instalación a la que fue enviado Lucas. La mandíbula de Marcos se apretó. Eso no se reveló en el tribunal, fue enterrado como todo lo demás. Ella alcanzó su taza. El café estaba frío desde hacía horas. «Una semana atrás, alguien entró en mi apartamento», dijo en voz baja. «No se llevaron mi laptop, no tocaron mis joyas, solo revolvieron los papeles de inmigración de mi hermano, el archivo del Green Card». Las cejas de Sara se fruncieron. «Eso es una amenaza». Julia soltó una risa vacía, de esas que no llegan a los ojos. «Sí, recibí el mensaje». Cayó en silencio por un momento, luego alcanzó el bolsillo de su abrigo y sacó una nota, doblada, un boceto que Lucas dejó atrás en su banco en el tribunal, un pequeño dibujo en lápiz áspero.
Él solía dibujar en el tribunal, susurró. Pequeñas cosas, rincones, personas. Él veía todo, incluso a mí. Sus ojos brillaban. Es por eso que estoy aquí. No porque sea valiente. No lo soy. Pero él me vio cuando nadie más lo hizo, y ahora todo el sistema está fingiendo no verlo. Exhaló. No puedo quedarme en silencio más. Él era solo un chico, y están tratando de borrarlo como si nunca hubiera importado. Sara y Marcos no hablaron de inmediato. En 1900, cambio, la observaron no con sospecha, sino con algo cercano a la admiración. No todo héroe aparece vistiendo armaduras. Algunos aparecen en zapatos sensatos, sosteniendo una taza de café frío y negándose a desaparecer. Julia Méndez nunca debería ser una heroína. Era una funcionaria del tribunal, una nota al pie, una mano silenciosa detrás del registro. Pero en un sistema construido sobre el silencio, hasta un susurro puede comenzar un terremoto. Y en ese café, un susurro estaba a punto de sacudir todo el sistema. Las paredes siempre habían sido las mismas, grises, húmedas, inmóviles, pero algo dentro de Lucas había cambiado. No estaba durmiendo, no bien. Las noches se mezclaban, un largo pasillo de silencio, pero en esa quietud comenzó a dibujar. Comenzó con Marcos, el hombre mayor de la unidad de lavandería, un gigante gentil, con ojos suaves, y una hija que escribía poemas para recitales escolares. Lucas le pidió que la describiera. «Ella tiene mi nariz», dijo Marcos sonriendo, «y la terquedad de mi madre». Lucas la dibujó también, en la esquina de la página, de pie en un escenario hecho de papel de cuaderno. Luego vino Desmond, que apenas tenía 18 años, que cantaba viejas canciones de Motown mientras pasaba el suelo. Entonces Carlos, que soñaba con tener un camión de comida. Tiago, que amaba los libros de ciencia ficción y ya había leído Duna 3 veces. Y William, que hacía crecer vida verde en recipientes plásticos en el patio de la prisión. Cada boceto contenía más que solo líneas. Contenía memoria, voz, presencia. Un día, durante la hora de recreo, un compañero de Lucas le entregó un paquete. Lo tomé de la mujer de la biblioteca, papel de verdad, no ese barato. Dentro, 5 hojas de papel artístico texturizado, el tipo que Lucas no tocaba desde el día de su arresto. Tiago se inclinó. «Usa esto antes de que se lo lleven. Lo que tú creas es lo único que no pueden borrar». Pero la noticia se esparció. Los guardias comenzaron a vigilar, no abiertamente, solo un poco más callados cuando él pasaba, un poco más interesados en lo que sostenía en las manos. Entonces Lucas trabajó más rápido, y cuando la coordinadora voluntaria, una profesora jubilada llamada Doña Leticia, vino para la tutoría de alfabetización, él deslizó un sobre dentro de su bolsa de suministros, sin nombre, sin dirección de retorno, solo una palabra escrita en la parte frontal en lápiz: voces. 2 semanas después, los bocetos comenzaron a circular, primero entre colectivos de arte comunitaria, luego en redes sociales, luego en foros de derechos civiles. Las personas los veían no como dibujos, sino como declaraciones. Cada retrato traía un nombre, una historia, un verso favorito de una canción o una cita de un poema de hija. Un boceto mostraba a un hombre mayor, ojos cerrados, con las palabras: «Ella solía cantar gospel mientras cocinaba. Todavía la oigo en mis sueños». Otro mostraba a un joven mirando por la ventana de la celda, subtitulado con «Solo corrí porque tenía miedo, no porque fuera culpable». La campaña cobró fuerza. Voces Internas se convirtió en tendencia en las plataformas. Abogados de derechos humanos republicaron. Artistas se ofrecieron para replicar las obras como murales. Una galería
Afuera están comenzando a escucharnos. Ven lo que has dibujado. Ven a nosotros. Lucas lo dobló lentamente, lo puso en el lomo de su cuaderno de dibujos y susurró: no para más nadie, sino para el espacio a tu alrededor. Puedes encerrarnos, pero no puedes borrar quiénes somos. En un lugar hecho para quitar la identidad, Lucas encontró una manera de devolverla, no solo a sí mismo, sino a todos aquellos que el sistema intentaba transformar en números. Con lápiz y papel, estaba devolviendo a los prisioneros su condición de personas. La sala de audiencia olía a papel viejo y madera pulida. La luz dorada de la mañana se derramaba por las ventanas altas, proyectando largas sombras sobre senadores, curvados sobre sus carpetas. En el centro estaba Marco Torres, ya no solo el procurador general. Esa mañana no era un político, era un padre. No fue una audiencia común, fue un ajuste de cuentas. No leyó un guión, no lo necesitaba. En su lugar, tomó un expediente grueso y lo puso sobre la mesa frente a él. Con las manos firmes, pero solo eso, abrió en la primera página. Un silencio cayó sobre la cámara. Registros de sentencias, división racial, cronogramas de casos que duraban mal 48 horas. Cada página contaba el mismo horror silencioso. Juicios rápidos, penas máximas, chicos negros desapareciendo, sin cuestionamiento. Marco no necesitaba dramatizar, los números lo hacían por él. Pero entonces hizo clic en un botón, la sala se oscureció, mientras una pantalla proyectora se iluminaba, no con gráficos, no con estadísticas, sino con rostros. Uno a uno, los retratos de Lucas llenaron la pantalla. Un hombre con ojos cansados y una página de poesía arrugada en el bolsillo. Un adolescente mirando por una ventana, dibujado en grafito. Un padre sosteniendo un juguete de niño, bajo la leyenda: ella aún pregunta cuándo volveré a casa. La sala contuvo la respiración. Al otro lado del Capitolio, las calles no estaban silenciosas. Manifestantes se alineaban en las escaleras de mármol, banderas levantadas. Justicia para Lucas. Apaguen la corrupción, no a nuestros hijos. Voces internas, ¿verdad? Un grupo de estudiantes de Derecho formó un círculo silencioso, cada uno sosteniendo un retrato impreso. Arriba de ellos, en la pared del tribunal, una enorme proyección del cuaderno de dibujos de Lucas parpadeaba bajo la luz del sol. Los medios se encendieron. Anclas de noticias hablaban en tonos bajos mientras mostraban pantallas divididas. Un lado mostraba a Marco de pie en el podio, mandíbula apretada en contención. El otro, los dibujos a lápiz de Lucas, rodando como testamentos en la pantalla. The New York Times informó: sistema de justicia sacudido por evidencia de prejuicio judicial. La NPR dijo: campaña artística de adolescentes se convierte en movimiento nacional. CNN: voces internas exponen años de mala conducta en tribunales. La presión ya no era política, era pública, era personal. De vuelta en la sala, de audiencia, Marco habló nuevamente, esta vez más suavemente, casi para sí mismo. Solía creer que el sistema podía repararse. Creí en la lenta caminata de la justicia. Miró hacia arriba, encontrando los ojos de los senadores uno a uno. Pero la justicia tardía no es justicia, y para muchos nunca ha sido una opción. En ese día, Marco no solo expuso a un juez, tiró de la cortina que la nación se negaba a tocar, revelando una putrefacción que se extendía mucho más allá de Lucas, y al hacerlo transformó susurros de injusticia en un rugido nacional. Fuera, el grito creció como una marea. Justicia para Lucas. Acaben con los tribunales racistas. Ahora te vemos. En ese momento no se trataba más de solo un chico. Se trataba de todos los nombres que nadie había pronunciado, todos los rostros que los tribunales habían desestimado.
Y ahora, la nación estaba por fin mirando. El Tribunal de Apelaciones Federal no se parecía en nada al donde Lucas había sido inicialmente sentenciado. No había luces fluorescentes parpadeando, ni archivos apresurados, ni ojos que miraban más allá de él como si no estuviera allí. Aquí, la luz entraba a través de ventanas arqueadas. Aquí estaban listos para escuchar. La jueza Diana Silva estaba en el estrado, su presencia calma pero imponente, una mujer que un día defendió a las personas que el sistema olvidó. Ajustó sus gafas, miró alrededor de la sala y asintió. Ahora escucharemos la apelación del señor Lucas Martínez. Esta vez, Lucas no estaba solo. A su lado estaba un equipo de abogados de derechos civiles. Detrás de él, su madre, Marco, y el peso de una nación observando. Las evidencias fueron expuestas, como huesos, grabaciones adulteradas, informes enterrados, un juez con lazos financieros, con la propia prisión a la que Lucas fue enviado. Entonces vino la voz que nadie esperaba, un testigo oculto detrás de una pantalla, con la voz distorsionada, pero las palabras cortando claro. Julia Méndez. Habló sobre las eliminaciones de documentos por la noche, registros de juicios sellados, demasiado pronto, sobre el juez Rocha retirando el caso de Lucas, ignorando todo protocolo estándar. Su voz temblaba al principio, luego se estabilizó. Sabía que el chico era inocente y eligió silenciarlo de todos modos. Cuando el testimonio terminó, un silencio cayó sobre la sala. La jueza Silva se volvió hacia Lucas. Su tono no era frío como el de Rocha, era cuidadoso, humano. Señor Martínez, antes de proferir la decisión, ¿hay algo que le gustaría decir? Se quedó parado, delgado, callado, pero firme. Miró a su madre, luego a Marco, y luego al mundo más allá de la sala del tribunal. No quería ser un símbolo, dijo suavemente. Solo quería hacer arte. Pero si lo que me pasó ayudó a alguien, entonces tal vez valió la pena. Se sentó de nuevo y esperó. La jueza Silva no dudó. Con base en las nuevas evidencias abrumadoras, incluyendo prueba de mala conducta judicial y violaciones del debido proceso, este tribunal anula la condena anterior. Señor Lucas Martínez, usted es libre para ir. No hubo explosión, ni gasp dramático. Solo el sonido de una madre llorando suavemente en sus manos. Solo la lenta y deliberada exhalación de un chico que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Esa noche, de vuelta en su antigua habitación, Lucas estaba sentado al borde de su cama. Los pósters estaban desvaídos, los libros sin ser tocados, pero el silencio se sentía diferente ahora, no más opresivo, solo abierto. Alcanzó el cajón, sacó un nuevo pedazo de papel, caminó hasta la pared y lo clavó, en blanco, esperando un comienzo. Intentaron borrarlo, borrar su voz, su futuro, su nombre, pero ahora todo el mundo estaba escuchando, y Lucas apenas estaba comenzando. Si la historia de Lucas te tocó, no dejes que se detenga aquí. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo e inscríbete para más historias humanas poderosas que merecen ser contadas. Tu apoyo nos ayuda a continuar. Una voz, una verdad, una historia.